Buenos días, queridos alumnitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Manuel Anco, especialista en comunicación. Hoy vamos a desarrollar un tema recontra sencillísimo, un tema utilitario, un tema que nos va a servir para nuestro objetivo, que es aprender razonamiento verbal. ¿Cuál es? El resumen. Empecemos. El resumen. ¿Qué es el resumen? Es una exposición breve de lo esencial de un texto. Expone de manera breve las ideas más importantes de un texto original. Debemos expresar con nuestras propias palabras. Debe tener unidad y sentido. Bien, entonces tenemos ahí, jóvenes, el concepto de lo que es un resumen. Es la información breve, esencial de un texto. Es la compresión, es la disminución de todo un texto y convertirlo a un texto breve. Y muy importante, debes utilizar tus propias palabras. Bien, sigamos. Características del resumen. ¿Cuáles son las características del resumen? Primero, un solo párrafo, es decir, el resumen tiene que ser construido en un solo párrafo. Importantísimo. Segundo, contiene las ideas principales, no te olvides, contiene las ideas principales. Lo más importante de un texto, destacando las ideas que son el núcleo del texto y desechando las ideas secundarias o ideas que son refuerzo de las ideas principales. Ya no te olvides, contiene las ideas principales. Luego, se escribe en tercera persona. Para que tú puedas elaborar el resumen, tienes que escribir en tercera persona. Sigamos. Se emplea palabras propias. Una característica muy importante del resumen. Tienes que utilizar tus palabras propias. Es decir, tienes que parafrasear. Tienes que darle sentido, interpretar con tus propias palabras. Muy importante, una característica resaltante del resumen. Y finalmente se dice que el resumen contiene el 25% del texto original. El 25%, no te olvides. Si tenemos 4 párrafos en un texto, tenemos que convertir ese texto de 4 párrafos en un párrafo, en un texto de un solo párrafo. Ya muy importante. En eso consiste, esos son las características del resumen. Ahora, pasos para realizar un buen resumen. ¿Cuáles son los pasos para realizar un buen resumen? Aquí te mencionamos los siguientes pasos. Primero, leer el texto tantas veces como sea necesario hasta su total comprensión, utilizando el diccionario si hiciera falta. Muy importante, jovencitos, tienes que leer el texto de manera comprensiva. Tienes que leer el texto tantas veces como sea necesario hasta su total comprensión. Si es 1, 2 o 3 veces, tienes que hacerlo para comprender mejor el texto. Y muy importante, utiliza el diccionario para poder comprender aquellas palabras que tú aún no dominas. ¿Ya? Muy importante. 2. Subraya las ideas principales y comprobar que lo subrayado tiene unidad y sentido. Ya muy importante, subraya. Una técnica también que está muy relacionada con el resumen.
tienes que subrayar. Tercero, realizar un esquema o un mapa conceptual con las ideas principales. Muy importante, tienes que elaborar un esquema, un mapa conceptual, poniendo, ¿no es cierto?, siempre, jovencitos, los temas, las ideas principales, ideas que de alguna forma secundan a la idea principal y que son no descartables. Es decir, no se pueden desechar esas ideas. Muy bien. Y 4, por último, redactar con nuestras propias palabras de forma clara y precisa las ideas principales, enlazándolas con nexos de forma que exista hilación en el contenido. Utiliza los conectores lógicos para darle sentido, hilación a nuestro resumen. Tienes que darle hilación, ya, unidad, sentido, coherencia, cohesión al resumen que vas a realizar. Muy bien, esos son los 4 pasos fundamentales por los cuales tú vas a llegar a realizar un buen resumen. No te olvides. 1, 2, 3 y 4. 4 pasitos muy importantes. Muy bien, sigamos. Tenemos acá un breve ejemplo. Tenemos un texto y vamos a realizar un resumen rápidamente. A ver, leemos el texto. ¿Qué es lo que nos dice? Los orígenes de la danza, considerada la primera de todas las artes, habría que buscarlos en los inicios de la humanidad. Nuestros antepasados ya efectuaban bailes para pedir protección a los espíritus y a sus dioses. Estos ritos fueron extendiéndose cada vez más, hasta que empezaron a practicarse durante diversas actividades y celebraciones. De esta forma aparecieron danzas de caza, de siembra, de recolección, de cambio de estación, de lluvia, de guerra, de matrimonio. Muchas de esas danzas tradicionales han llegado hasta nuestros días. Entonces tenemos aquí un texto que el tema principal es la danza. Exactamente el origen de la danza, ¿no es cierto? Ahora realicemos el resumen. ¿Cómo vamos a hacer? Primeramente vamos a subrayar. Yo lo he subrayado, jovencitos, con colores. A ver, vamos. Oración por oración. Tenemos que entender bien el texto para realizar un buen resumen. Entonces vamos a subrayar este pequeño texto para poderlo entender mejor. Tenemos aquí, se ha subrayado. Tenemos ¿cuántas oraciones? 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. 5 oraciones que nos dicen una idea principal. Muy bien. Los orígenes de la danza, considerada la primera de todas las artes, habría que buscarlos en los inicios de la humanidad. Acá nos está planteando primeramente el tema, ¿no es cierto? El tema del texto, que es los orígenes de la danza. En la segunda oración, nuestros antepasados ya efectuaban bailes para pedir protección a los espíritus y a sus dioses. Nos está mencionando de dónde proviene, dice acá, de los antepasados. La tercera oración, estos ritos fueron extendiéndose cada vez más, hasta que empezaron a practicarse durante diversas actividades y celebraciones. Una idea que complementa, ¿no es cierto?, que complementa a las ideas principales. De esta forma aparecieron danzas de caza, de siembra, de recolección, de cambio de estación, de lluvia, de guerra, de matrimonio. Otra idea que describe, ¿no es cierto?, las ideas que anteriormente se han planteado. Y finalmente, en la última oración dice, muchas de esas danzas tradicionales han llegado hasta nuestros días. Entonces tenemos aquí un texto y vamos a reducir al 25%. Vamos a hacer un resumen de este texto, un texto pequeño, que en eso consiste el resumen. A ver, ¿cuál sería el resumen? El resumen sería el siguiente. Los orígenes de la danza lo ubicamos en los inicios de la humanidad.
que se manifestaban de diversas formas. Muchas de ellas han perdurado hasta la actualidad. Tenemos acá un resumen, que es lo que nos dice el texto. Se ha de alguna forma sintetizado, se ha resumido, se ha transformado un texto relativamente grande a un texto pequeño, que en eso consiste el resumen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en eso consiste el resumen. No te olvides. Gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente sesión.